Dios bendiga a cada uno, hermano. Nos gozamos delante del Señor porque sabemos que Él es quien está aquí en medio nuestro y dispuesto pronto para bendecirnos. Aleluya. Hoy voy a continuar un poquito el mensaje de Manuel ayer en la tarde, cuando nos compartió la palabra de Dios a través de la última lección que se estuvo mirando en la escuela bíblica, en preparación precisamente para este día tan especial. Acostumbramos en el cristianismo a decir, hoy es el domingo de resurrección. En verdad, cada domingo es un domingo de resurrección, porque si el primer día de la semana ha quedado sellado en la historia a través de aquel evento, un evento que el hombre no lo podrá cambiar y que definitivamente quedó allí sellado como un tiempo único y especial en el cual Dios estaba manifestando su amor y haciéndonos conocer que Él está profundamente interesado en cada uno de nosotros. El título del mensaje en esta mañana es el poder de la vida eterna se manifestó. Aleluya. El poder de la vida eterna se manifestó. Ese es el verdadero significado de la resurrección. De tal manera que es un evento que tiene continuidad en el tiempo de la historia del hombre. Y tendrá definitivamente relevancia hasta aquel día postrero, cuando Cristo venga nuevamente y Dios estará llevando todas las cosas a un nuevo orden, no el nuevo orden mundial del cual ahora no somos, el nuevo orden que Dios ya ha planeado, ha proyectado y en su propósito eterno Él lo está llevando a cumplimiento en la vida de sus hijos, de todos aquellos que quieran venir a Él y poner su confianza y esperanza en el Dios vivo y verdadero. Aleluya. El poder de la vida eterna se manifestó. El proyecto de la escuela bíblica, ayer tuvimos una hermosa reunión aquí con los niños, adolescentes y adultos. En esta primera etapa del programa anual que se proyecta desarrollar en este año 2025, abarcó 6 lecciones, esa primera etapa. Abarcó 6 lecciones y cada una de ellas tenían como objetivo preparar el corazón de cada uno de los que estábamos siendo instruidos en la palabra para llegar al momento del gran acontecimiento, el cual hoy estamos celebrando como iglesia. Concluyó estas 6 lecciones con este título, el título de la lección que ayer se compartió nuestro hermano Manuel y que fue un tiempo de bendición. Decía así: el peor día se vuelve el mejor por una única, exclusiva y contundente razón: la resurrección de Jesucristo. Este título, en verdad, debería ser la gran noticia hoy en los portales de todos los medios de comunicación. No sé si está de acuerdo, David, él es periodista y conoce el tema, pero generalmente los periodistas buscan un título que realmente impacte y que llame la atención de todos. ¿Qué mejor noticia puede recibir el mundo que esta? Esta gran noticia debería ser hoy, a pesar de los años que han pasado, la gran noticia colgada en los portales de todos los medios de comunicación y presente en las agencias de noticias del mundo entero. Porque aquel evento, la crucifixión y muerte de Jesús, aunque ocurrió hace ya 2000 años atrás aproximadamente, sacudió muchas cosas. Sacudió primeramente las estructuras humanas de poder y de privilegio. Ustedes saben que en
la cercanía de ese evento hubo uno de aquellos religiosos que tenían poder y se atrevió a decir, sin darse cuenta que sus palabras estaban provocando algo que los profetas ya habían anunciado. Y él dijo, conviene que un hombre muera y no que toda la nación perezca. ¡Qué gran verdad! Pero no en el sentido del designio del hombre, pues ellos se sentían molestos por la presencia de Jesús. Era una competencia para el poder en el cual ellos creían tener toda la autoridad y nadie podía anteponerse a ellos. Aquel evento sacudió las estructuras humanas de poder y de privilegio. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, Pilato le dijo, por cuanto Jesús guardaba silencio a sus preguntas, él le dice desafiante, ¿no sabes que tengo poder para crucificarte y poder para soltarte? Y entonces Jesús abrió su boca para honrar a Dios y decirle, no tendrías ningún poder si no te hubiera sido dado por el Padre. Las estructuras humanas de poder y de privilegio estaban siendo sacudidas por los designios del Dios eterno, del Dios que tiene propósitos eternos, del Dios que obra con fidelidad a través de lo que su palabra ya ha anunciado. Aquel evento no solo sacudió y sigue sacudiendo las estructuras humanas de poder y privilegio, porque la palabra dice que Él pone reyes y quita reyes, y definitivamente es así, y lo creemos en la fe de Jesucristo. Esa palabra es fiel, pero este evento también conmovió a la misma naturaleza, y aún hoy la naturaleza se sigue sacudiendo. ¿Saben por qué? Porque aquel evento marcó en la cuenta final hacia el tiempo postrero. Y la naturaleza sigue siendo sacudida, dando evidencia que el Dios de los cielos está en su trono y gobierna sobre su creación. Aquel evento conmovió a la misma naturaleza. Hubo tinieblas debajo de los cielos. Había arrancado con un día espléndido, según lo que entendemos. Por lo menos la Biblia no da evidencia de algo diferente. Pero sin embargo, en las últimas 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio, dice que la tierra se cubrió de tinieblas, la tierra empezó a temblar y las rocas se partieron. Mateo capítulo 27 y versículo 51 da testimonio de esto que estamos señalando. Fue entonces cuando ocurrió algo, en ese mismo instante, cuando Jesús había dicho, consumado es, y dice la Escritura que Él inclinó su cabeza, señal de sujeción y un corazón que estaba gozoso en la paz de haber hecho la voluntad del Padre. Y habiendo inclinado su cabeza, dice que entregó su espíritu. Él puso su vida. Nadie lo llevó allí por la fuerza. Él puso su vida. Nunca se opuso a la violencia de los hombres, porque Él sabía que estaba haciendo el plan del Padre y en ese plan se gozaba. Fue en aquel momento, dicen las Escrituras, que ocurrió algo en el interior del templo, separado del lugar del monte donde Jesús había sido levantado. Cuando Él estaba entregando su espíritu, allí en el templo, dentro de Jerusalén, algo sucedió. En un lugar que era muy reservado, solo los sacerdotes podían entrar. Al lugar santo y al santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero entre el lugar santo y el santísimo había un pesado velo, una gruesa cortina que era imposible moverla. El sumo sacerdote podía traspasar ese lugar solo el día de la expiación, una vez al año, conforme al rito de la antigua ley mosaica. Pero ahora, en aquel momento, cuando Jesús entregó su vida,
Dice las Escrituras que ese velo pesado, una pesada cortina que no podía ser traspasada por el hombre, que era el acceso a la presencia misma de Dios, donde se encontraba el arca. Ese día, aquella cortina se rompió. De arriba a abajo. Una clara evidencia que el hombre nunca podía abrir camino hacia Dios. Mas lo ha intentado y lo sigue intentando a través de la religión. La cortina se rasgó y dice la palabra que los sepulcros se abrieron. ¡Qué tremendo! Y dice que muchos de los que murieron antes del Mesías, pero murieron en la fe del Mesías, aquel Mesías que habían anunciado los profetas, cuando los sepulcros se abrieron, dice que en el día de la resurrección se hicieron presentes en Jerusalén. Ellos salieron de entre los muertos. Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53 nos hablan de este detalle tan importante. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Aquellos que resucitaron porque los sepulcros se abrieron, esos volvieron a morir. Aleluya. Volvieron a morir. Todos esos sucesos eran la evidencia de que el hombre no tenía ni tiene el control de lo que la historia está marcando. Porque el control lo sigue teniendo aquel que está en el trono. El soberano y eterno y glorioso Dios. Jesucristo estaba para manifestar aquel día que un nuevo orden de resurrección se daría a conocer. Durante el ministerio de Cristo y luego en el ministerio de los apóstoles hubo resurrecciones. Pero todos esos que resucitaron volvieron a morir. Aquello era simplemente la evidencia de que el reino de Dios, el poder de Dios estaba en medio de los hombres. Pero Jesucristo vino a instaurar un nuevo orden de resurrección que se dio a conocer precisamente un día como hoy, en donde Él resucitó para nunca más morir. Aleluya. Resurrección para vida eterna. Ese momento fue 3 días después de haber sido crucificado. Muy tempranito, la palabra lo enseña. Al amanecer del primer día de la semana, un domingo como este, pero aproximadamente 2000 años atrás, algo singular, algo extraordinario sucedió. Jesús, el Cristo, resucitó. Aquella resurrección era el testimonio de la vida eterna que Dios había prometido y que a través del Hijo unigénito estaba siendo manifestada. La tumba donde fue colocado Jesús el Nazareno, como lo conocían, porque él se había criado, no nació en Nazaret, nació en Belén, pero se crió en Nazaret, para que se cumpliera la palabra de que él sería identificado como el Nazareno. Y es aquel momento en donde la tumba, donde fue colocado el cuerpo de Jesús Nazareno, alguien que muchos le atribuían simplemente condición humana, mas él reclamaba ser el Hijo de Dios, para que los hombres reconocieran y en fe se postraran ante la presencia del Dios vivo. Nunca pudieron reconocerlo, no lo entendían los que estaban más cerca. Aún les costó, teniendo la evidencia de la resurrección. Pero definitivamente Pablo dice que Dios el Padre dio testimonio de que definitivamente lo que Jesús reclamaba ser el Hijo verdadero de Dios, definitivamente lo era. Lo dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1. Es tremendo, es tremendo. La tumba estaba mostrando las evidencias de que el aguijón de la muerte. ¿Cómo entró la muerte al mundo? Por el pecado. Y la muerte, dice Pablo,
esto pasó a todos los hombres. De tal manera que todos los hombres un día tendremos que llegar a ese momento crucial de la vida. Pero qué lindo que es llegar en fe y en esperanza. Aleluya. Dice que cuando la tumba mostró las evidencias de que el aguijón de la muerte, a causa del pecado, fue roto, leía un comentario de un teólogo, dice, en aquel evento Jesucristo le rompió los dientes al aguijón, le quitó poder y autoridad. Por generaciones la muerte fue y sigue siendo en muchos un aguijón que pone en servidumbre de temor el corazón de los hombres. Pero la buena noticia del Evangelio es que la muerte fue vencida por la muerte de un justo, Jesucristo el Señor. Aleluya. El apóstol Pablo habló del cumplimiento de las palabras de Dios que habían sido dichos por un profeta muchos años antes que Jeremías, antes que Isaías, Oseas, aproximadamente 800 años antes del evento de la cruz. Él pudo decir estas palabras, yo se las leo en la versión Reina Valera, creo que Manuel se la va a colocar así. Oseas capítulo 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimí. El Seol es el lugar de la profundidad donde van los muertos. Allí iban todos antes de Cristo. Los que morían en la fe y los que no morían en la fe. Simplemente que entre el lugar donde estaba uno y estaban los otros había una gran brecha. Imposible pasar de un lugar al otro. Un lugar donde iban los que morían en la fe se conocía como el seno de Abraham, padre de la fe. Allí iban los que morían en la fe de Jesucristo. Aleluya. Y dice la palabra en Oseas 13:14 que Jesucristo vino para redimir, para rescatar. Y dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y entonces está esta frase que Pablo utiliza cuando escribe su carta a los Corintios. ¡Oh muerte! Dios le habla a la muerte. Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Señor. Aleluya. Para eso vino Cristo. La compasión será escondida de mi vista. Dios iba a manifestar su poder de gloria para traer redención a favor del corazón del hombre. Por esa palabra y la victoria de Cristo, Pablo pudo decir, proclamando la muerte de la muerte. En 1 Corintios capítulo 15. Mientras ustedes buscan, yo lo tengo aquí anotado. 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Lo leo en la versión Reina Valera 1960. Pablo dice, hablándole a la muerte, tomando aquellas palabras de Oseas, como está escrito, dice Pablo, y lleva la referencia a un punto en el cual es irrebatible el testimonio. El hombre podrá decir un montón de cosas, argumentar lo que se le ocurra, pero esta palabra tiene cumplimiento definitivo. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. Le cueste creer, le guste o no le guste, el hombre tiene y tendrá que aceptar que definitivamente esta palabra es la verdad irrebatible, absoluta. Y Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aleluya. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado
la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No tenemos razón para permanecer en servidumbre del temor a causa del aguijón de la muerte. Jesucristo ganó la victoria. El Hijo unigénito de Dios se levantó victorioso de entre los muertos en el poder de la resurrección, anunciando que la muerte ya no tiene poder y que el poder de la vida eterna está presente entre los hombres. Se mueve entre los hijos de fe. Porque esa vida es vida que está presente en el corazón de los que creen. Algunas décadas después de aquel evento tan glorioso y a muchos kilómetros de Jerusalén, en donde Jesús fue crucificado. Le estoy hablando de décadas después. De una palabra que se encuentra al final de la Biblia, de la revelación, escrita por Juan aproximadamente al final del primer siglo, probablemente año 90 o después del año 90 después de Cristo. Es el último libro que se va a escribir en la revelación definitiva de Dios. Allí, en ese libro se da testimonio de Jesús el Nazareno, pero ya resucitado y glorificado, el cual se manifestó en esa isla de Patmos, en donde Juan estaba sufriendo a causa del evangelio, porque él levantaba la antorcha de Dios. Y estaba allí Juan en la isla de Patmos, al sudoeste de Asia, muchos kilómetros de Jerusalén. Y en ese lugar Jesucristo, el que había sido crucificado, se presentó con evidencias indubitables de que Él es el Señor de gloria. Y empezó a revelarle acerca de los tiempos finales. Pero hay algo que impactó sobre todas las cosas al apóstol Juan y que lo llevó a escribir minuciosamente y fielmente todo lo que Jesús le estaba enseñando por el Espíritu. Y dice allí Apocalipsis capítulo 1, cómo se presentó el Nazareno muchas décadas después, a muchos kilómetros de Jerusalén, ante la sorpresa, el asombro y la admiración del apóstol Juan. Él dice, quien escribe el libro del Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, escucha bien estas palabras, porque quizás estas palabras en esta mañana son las palabras que van a marcar un tiempo nuevo en tu vida. Escúchala bien, es palabra de Dios, es palabra viva y eficaz. Jesús le habló estas palabras a Juan, pero hoy en el Espíritu, Dios sigue hablando a corazones de fe que reciben la palabra como palabra de Dios. Jesús le dijo, no temas. ¿Hay alguno aquí que tiene temor? Yo en muchos momentos de mi vida tengo temor. Recuerdo hace muchos años atrás, el pastor de la Iglesia de Gracia y Gloria, el fundador, el misionero Juan Drín, él dijo esto, hay un no temas en la Biblia para cada día del año. No temas. Aunque las circunstancias parecen ser adversas, difíciles,
Aunque el cielo parece estar cerrado como si fuera una pantalla de bronce, no temas, dice el Señor, yo soy el primero y el último. En la traducción original el griego decía, yo soy el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Yo soy el primero y el último. Y entonces le dice el Señor, y el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Pero no termina allí. Y él dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya Satanás no tiene poder para decir en tu vida. Jesucristo le quitó el poder, le rompió los dientes al aguijón de la muerte, manifestando que Él es el Señor soberano de la vida. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Por esa misma razón, el apóstol Pablo declara a la iglesia que la Pascua del cristianismo no es la Pascua del judío, sino que es Cristo mismo. Por eso yo puedo decir hoy, feliz Pascua, porque estoy declarando la gloria y la honra que le pertenece a aquel que tiene el honor y todo el poder, porque Él venció. Él es la Pascua del cristiano presente en medio de nosotros como el resucitado. Él es quien vive por siempre y para siempre y es poderoso para socorrerte, para socorrerme. Aleluya. Vamos a leer algunos pasajes de las Sagradas Escrituras para destacar el evento de la resurrección, haciendo memoria de ese momento. Y al mismo tiempo vamos a buscar la verdad del significado, el verdadero significado de la Pascua. Vayamos, por favor, acompáñenme a la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio de Juan. Aleluya. No vamos a leer los versículos que están al final del capítulo 19, en donde se da evidencia de que el cuerpo de Jesús el Nazareno, que había sido colocado en el madero y cuya vida había sido entregada, Él fue bajado allí y colocado en un sepulcro parecido al que está allí, como se lo diseñó para mostrar a los niños en la escuela bíblica. Una roca que había sido labrada para que allí se formara el espacio para el sepulcro de una persona muy importante, una persona que tenía mucho poder. Jesucristo fue crucificado entre dos malhechores, pero en su sepultura Él tuvo lugar entre los grandes. Él es el Señor. Y allí la Escritura declara que un hombre muy poderoso, con muchos recursos, quien creía en Jesús, se acercó a Pilato y le pidió el cuerpo del Señor. Eso lo relata ahí el Evangelio de Juan, los últimos versículos 38 al 42 del capítulo 19 de Juan. Y dice la Escritura que todo esto ocurrió para que se diera testimonio de la evidencia de la muerte de Jesús el Nazareno. Pero entonces vayamos a la lectura que se encuentra en el capítulo siguiente, el capítulo 20 del Evangelio de Juan, en donde hacemos memoria de aquel evento. El relato dice así, en este caso el que está escribiendo es el apóstol Juan. En cada uno de los 4 evangelios hay un relato en paralelo, en donde se agregan nuevos detalles. Hoy nos detenemos en el Evangelio de Juan. Cada uno de nosotros al volver puede ir y mirar lo que los otros evangelios dan testimonio. Y dice Juan, capítulo 20,
versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, muy tempranito, al amanecer, cuando empezaba a clarear el alma. Otros evangelios señalan de que fue un grupo de mujeres que querían ir a ungir el cuerpo del Señor. Pero hay una sucesión continua de momentos que están siendo mezclados en el relato de los distintos evangelios, y sería bueno poder armar, lo cual hoy no tenemos tiempo, una cronología de los hechos. Lo cierto es que en algún momento María Magdalena, impactada por lo que junto a las otras mujeres ya había observado, decide volver. Y estando allí, ella pudo comprobar algo que Juan destaca. Vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, dice, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. No se dice el nombre, pero claramente está implícito que ese discípulo no era otro sino el que escribe, el mismo apóstol Juan, el que recostó su cabeza sobre el pecho del amado. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. La noticia que estaba trayendo María Magdalena a Juan y a Pedro. Y no sabemos dónde le han puesto. Entonces, impactados por la noticia, versículo 3 dice, y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Ayer hizo un relato muy bueno Manuel cuando contaba esta historia. Pero el otro discípulo, Juan, corrió más rápido, más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Era el que amaba. El que amaba está pronto para activar la fe que está allí en su corazón, moviéndolo a tener una experiencia única con el Señor. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tuvo temor, es cierto, como ayer lo señalaba Manuel. ¿Con qué podía encontrarse? Luego llegó Simón Pedro tras él. Pedro era el osado, el intrépido, el que se atrevía a hacer lo que los otros no se atrevían. Y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ayer Manuel contó algo que es una práctica cultural de la época y que es muy real. Y cuando el lienzo estaba bien enrolladito, era señal de que el que había salido volvería otra vez. Aleluya. Jesucristo viene otra vez, pero viene como el Rey de la gloria, a buscar a su iglesia para levantarse a esa eternidad que Dios ha preparado. Aleluya. Y dice el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo. Ahora sí Juan se animó. El que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún, y presta atención a esta palabra, porque aún no habían entendido la Escritura. ¿Por qué muchas veces flaqueamos en nuestra fe? Porque no hemos entendido la Escritura. Era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Todo esto que estamos aquí leyendo es algo realmente impactante, porque está marcando acontecimientos que sucedieron en aquella última Pascua judía que Jesús celebró con sus discípulos en la tierra. Años después de ese momento,
Y a causa de una situación de inmoralidad que había en la iglesia de Corinto, Pablo les escribió a los cristianos de la iglesia recordándoles el valor de la Pascua. Vayamos, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Pablo hace referencia a la Pascua, pero le da ahora un significado nuevo. No tenía el sentido de la Pascua judía, en donde se sacrificaba un corderito de 1 año, macho, perfecto. Después de haber sido probado 4 días, finalmente era degollado y su sangre juntada en un pote. Y como señal de redención, en aquel tiempo, cuando estaban allí en Egipto como esclavos, Dios le mandó que pintaran el marco de la puerta donde ellos estaban. Y esa era la señal por la cual el ángel de la muerte, aquella noche que pasaría sobre toda la tierra de Egipto, al ver la señal de la sangre, pasaría por encima. Pesaj, Pascua es eso, pasar por encima. Los tiempos de Dios se aceleran. Dios va a manifestar finalmente el juicio sobre los hombres. Aquellos que no han puesto su confianza en el Señor tendrán que experimentar el dolor del juicio. Mas Cristo vino para mostrarnos que la Pascua sigue vigente, pero no al estilo de la Pascua judía, sino que Pablo dice ahora: limpiaos pues. 1 Corintios 5, 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura. Hay un juego de palabras aquí. Pero si quieren entender esto que Pablo está diciendo ahí, vayan al principio de 1 Corintios, donde Pablo saluda a los cristianos y les dice 2 cosas. Ustedes en Cristo son santificados, pero fueron llamados a ser santos. Y les habla de 2 cosas. Una cosa es la posición que tenemos en Cristo. Otra cosa es el estado, la manera en que vivimos. Y entonces allí al principio de su carta a los Corintios, Pablo le dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es un juego de palabras, pero que marca definitivamente lo que es importante en nuestra relación con Dios. Que no haya estorbo entre mi vida y Dios. Que el pecado sea completamente erradicado de mi vida. Por eso Pablo le escribe a los corintios a causa de un caso de inmoralidad que había en la iglesia y les dice, vuelvo a 1 Corintios 5, 7 y 8, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. En Cristo fuimos hechos nueva criatura. Nuestra Pascua, dice Pablo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso significa que hay buenas noticias de redención, de liberación. Cristo venció, rompió el poder del aguijón de la muerte, le quitó al pecado el derecho sobre tu vida. Aleluya. Y entonces Pablo dice en 1 Corintios 5, versículo 8, así que hoy celebramos una fiesta. ¿Sí o no? Amén. Y Pablo dice así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Presentémonos a Dios con un corazón agradecido, que sobre todas las cosas se vuelva al Señor con gratitud, pero también con un sentir profundo de rendición. Y eso es lo que Pablo está allí manifestando. Presentémonos a Dios con panes de sinceridad y de verdad.
¿Por qué escondernos de Dios si Él ya nos conoce perfectamente? Más vale ganemos tiempo en la carrera y vayamos a Dios con un corazón dispuesto para Él, abriendo nuestra vida para que ante la luz de su presencia podamos ser iluminados y bendecidos con la victoria de Cristo. Estos dos pasajes que hemos estado mencionando, el Evangelio de Juan y 1 Corintios capítulo 5, nos enseñan que el verdadero significado de la Pascua cristiana, ¿cuál es? Es la libertad de la esclavitud del pecado. Ese es el verdadero significado de la Pascua cristiana. Libertad de la esclavitud del poder del pecado. ¿Para qué? Para vivir una nueva vida. ¿Cómo? En el poder de la resurrección de Jesucristo, quien es el Señor de los que creen en su muerte y en su resurrección. Aleluya. La muerte de Cristo fue necesaria. Indudablemente. Era necesaria ¿para qué? Para la reconciliación del hombre con Dios. ¿Cómo el hombre se reconcilia con Dios? Volviéndose con un sentir de arrepentimiento y poniendo su confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz, por medio del cual, a través de esa sangre preciosa, Dios nos ofrece el perdón de pecado. Está a favor de corazones sinceros, arrepentidos, que se vuelven a Dios. Solo al creer en la obra de la cruz, saber que Cristo experimentó todo lo que experimentó en su muerte, porque Él estuvo dispuesto a tomar mi lugar. Ese lugar de Cristo era mi lugar. El pecador era yo. Para morir vino Cristo por mis pecados. Y cuando yo pongo mi confianza en la obra de la cruz, estoy allí en la puerta de recibir el perdón de mis pecados. Lo necesito, pues es allí cuando Dios nos vuelve a unir con Él. Somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo fue la victoria sobre la muerte y al mismo tiempo la revelación de la vida eterna. La vida eterna es el regalo de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: la paga del pecado es muerte, lo que yo merecía. Pero la dádiva, el regalo de Dios, ¿es qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús el Señor. Ahora, esa vida eterna fue revelada en Cristo. Es vida que permanece para siempre, la cual en Cristo fue manifestado por medio del poder de la resurrección. Cristo entonces es las primicias. Aleluya. Vayamos un momentito a 1 Corintios, por favor. Acompáñenme allí para ver este detalle muy importante en donde Dios habla a través de su palabra de esta verdad que debe ser en nuestra vida fundamental, teniendo confianza en la vida eterna. Cristo es la primicia. Él lo mostró, Él lo reveló. Y dice allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23 leemos: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es el primero. Por eso él le decía a aquellos que cuando se abrieron los sepulcros salieron, resucitaron por un tiempo pero volvieron a morir. Cristo es la primicia de una resurrección para vida eterna. Aleluya. Y sigue diciendo Pablo, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así
como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y entonces dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Aleluya. Durante todo su ministerio, que abarcó aproximadamente 3 años o un poco más, Jesucristo se encargó de anunciar proféticamente este momento glorioso. En 3 oportunidades, Él declaró abiertamente acerca de su muerte y de su resurrección. Yo tengo anotado aquí los pasajes, si alguno lo está tomando nota, se los digo. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 22. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Capítulo 16, versículo 21. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Capítulo 9, versículo 31. Juan, capítulo 2, versículo 19 al 21. Capítulo 10, versículo 17 y 18. Ahí abiertamente Jesús estaba manifestando a sus discípulos: es necesario que yo sea crucificado, pero al tercer día voy a resucitar. Claramente se lo decía a sus discípulos. Pero en otras oportunidades Jesús habló de esta realidad en una forma indirecta. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesucristo dijo: el ladrón, señalando al diablo, no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Estaba señalando la vida eterna, la cual iba a ser manifestada en aquel día glorioso de la resurrección. En Juan 11:25, Jesús le habla a la hermana de Lázaro, que estaba apesadumbrada, que estaba con el corazón ensombrecido por el dolor de la muerte de su hermano. Y Jesucristo le dice: yo soy, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:19, Jesucristo le dice a sus discípulos: porque yo vivo. Todavía no había ido a la cruz, pero estaba hablando proféticamente de su resurrección. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y de esta manera, una forma indirecta, Jesús estaba declarando esta verdad que no puede ser rebatida por el hombre. La esencia del evangelio que Pablo predicaba era precisamente estos 2 momentos fundamentales para que el plan y propósito de Dios se lleve a cumplimiento en la vida de los hijos. Él predicaba acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Así lo dice en 1 Corintios, capítulo 15, los primeros 4 versículos. No los leemos porque se nos fue tiempo. Pero allí Pablo da testimonio de que todo eso ocurrió, la muerte, la resurrección, como una evidencia de lo que las Sagradas Escrituras, a través de los profetas, ya habían anunciado. Era simplemente el cumplimiento del plan y propósito de Dios que estaba siendo manifestado a través de Jesucristo. Aleluya. Pablo afirmó la veracidad de estos hechos. Ayer Manuel también lo destacaba. Por medio de innumerables testigos, entre los cuales se encontraban los más íntimos, los apóstoles, más de 500 hermanos a quienes el Señor se apareció a la vez, y nuevamente a los apóstoles, incluyendo al mismo Pablo. La muerte y la resurrección de Jesús son centrales para la fe cristiana. Es
ellas nos ofrecen salvación y esperanza a todos los que ponen su confianza en Jesucristo el Señor. Pero el punto es este. Y es un elemento muy relevante. No se trata solo de conocer los hechos. Todos los conocemos. Usted sale y habla con una persona que pasa en la calle y le dice, ¿qué se celebra hoy? Y hoy es la resurrección. No se trata solo de conocer los hechos, sino que se trata de algo que hoy señalamos en el relato del Evangelio de Juan, lo cual aún lo experimentaron en carne propia sus discípulos. No podían entender. Y muchas veces el problema del hombre es que no ha entendido el significado de estos eventos, muerte y resurrección, para experimentarlo personalmente en su vida. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos experimentar nosotros algo que Cristo ya lo vivió y que es un hecho histórico? Para muchos anecdótico, para nosotros es una realidad, porque somos llamados en Dios a experimentar esos eventos de gloria que traen a nuestra vida el perfeccionamiento del propósito de Dios por el cual hemos sido llamados en Cristo. ¿Cómo se puede experimentar? Y aquí está la palabra clara. A través de una relación directa con Jesucristo. ¿Sabías que el plan de Dios siempre fue y seguirá siendo una relación personal con aquel que Él creó a su imagen y semejanza? ¿Sabías que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios anhela sobre todas las cosas tener una relación personal con cada uno de aquellos que fueron creados a su imagen y semejanza. Una relación personal. Por eso fue necesario la muerte y la resurrección. El firme propósito del corazón de Dios es establecer con el ser humano una relación sólida, basada en el único fundamento firme en el cual se construye esa relación. ¿Cuál es ese fundamento firme? Su palabra revelada. No hay otra manera. Jesucristo dijo, yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Todos conocemos. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. El tema es experimentarlo. No se trata simplemente de conocimiento acá en la cabecita. Porque acá en la cabecita entran un montón de cosas. Pero la verdad que definitivamente marca la existencia del hombre es esta. Esta verdad es absoluta. La pueden discutir los hombres, que la discutan todo lo que quieran. Pero finalmente, cada punto, cada coma, cada tilde tendrá su cumplimiento exacto. Lo que Dios habló no cae en saco roto, pero requiere corazones sensibles. Jesucristo habló de relación. Y nosotros necesitamos entender que la manera de relacionarnos con Dios es a través de aquel que es el camino. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la manera de relacionarnos con Dios, a través de Jesucristo, no de una virgencita, no de un santito. Nunca vas a llegar a Dios así. La única manera, porque Dios lo ha establecido y es plan perfecto que se cumple sin lugar a duda, es a través de Jesucristo. No hay Buda, no hay nada que pueda reemplazar la verdad de Dios.
Jesucristo es el camino. Él es la verdad. Jesucristo es la palabra viva. Y todo esto Dios lo ha hecho con un fin. Para que tengamos vida. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Solo en Él. No existe otra opción. No hay atajos para llegar a Dios. El camino de la fe, déjame decirte esto, es un camino angosto. Pero hay una manera fácil de recorrerlo. ¿Saben cuál es? Amando a Cristo. Pero amar a Cristo tiene un precio. Significa haber aprendido a amar la palabra de Dios. No hay otra manera de amar a Cristo. Yo tengo que conocerle y entenderle. Cristo se reveló, Él se manifestó, Él está presente. Por eso dice la Escritura, cerca de ti está la palabra. Cerca de tu boca y de tu corazón. Cerca de tu boca para que lo confieses. Cerca de tu corazón para que la creas. La palabra está allí, ha sido revelada. No es necesario que el hombre vaya a algún lugar a buscarla. Dios bajó para traer el testimonio de su verdad al corazón del hombre. Solo Cristo, a través de la palabra y el poder transformador del Espíritu Santo, nos llevan a experimentar la vida eterna en su verdadera dimensión. Lo voy a decir de nuevo. Solo Cristo, a través de la palabra y el poder transformador del Espíritu Santo, nos llevan a experimentar la vida eterna en toda su dimensión. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. El apóstol Juan, allí al final de sus días, escribe estas palabras. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas, dice el apóstol Juan, las habla en el Espíritu de Dios. Porque la Escritura da testimonio de que toda la palabra ha sido inspirada, tiene el soplo de Dios. Así que no dudes, cuando abres este libro, Dios quiere que sepas que estás leyendo la palabra de Dios. Lo que está aquí escrito es palabra, no contiene, no te confundas. Esto no contiene, esto es la palabra de Dios. Verdad absoluta, aun cuando habla de los errores, fracasos y fallas de los hombres. Dios está hablando verdad, pero sobre todas las cosas está señalando que el camino ha sido trazado, el mapa por el cual Dios guía al creyente a aquel destino de gloria está claramente señalado y el Espíritu Santo ha venido para hacértelo conocer, para hacérmelo conocer. Dios está profundamente interesado porque Él nos ama con verdadero amor. Por eso dice las Escrituras, con amor eterno te he amado. Y aunque a veces eres duro, no dice la palabra eso. Dios dice, por eso te prolongué mi misericordia. Estas cosas, dice Juan, primera de Juan 5:13, os he escrito a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Si crees en Jesucristo, tienes que creer en su muerte y en su resurrección. Si crees en su muerte y en su resurrección, tienes que creer en el significado que ellas tienen para beneficio de tu vida y mi vida. Si no, mi fe en algún punto está flaqueando. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Propósito, para que sepáis
que tenéis vida eterna. En la fe en Cristo, la vida eterna está manifestándose en tu corazón y en mi corazón. La vida eterna está presente hoy, aquí y ahora. Solamente es necesario la fe en Jesucristo, en lo que Dios ha querido revelar y manifestar a través de la presencia del Hijo unigénito. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y segundo propósito, sabiendo que tenemos vida eterna, descubrimos que hay un propósito, hay un plan, y eso que hace en el corazón de fe, lo fortalece para mayor fe. Y entonces Juan dice, y para que sabiendo, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La fe es fundamental. Por eso Pablo al final de su día, él dijo su testimonio, el cual tendría que haber sido colocado en la lápida de su tumba. He corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, pero corrí la buena carrera, peleé la buena batalla, porque sobre todas las cosas he guardado la fe. El hombre por naturaleza, déjame decirte, estoy terminando, es autosuficiente. Cada uno de nosotros en algún sentido lo somos. No intentes negarlo, pierdes el tiempo, acéptalo. Qué duro, ¿no? Pero es la realidad. Es la realidad. Yo no estoy diciendo esto para golpearte, estoy diciendo esto para despertar. El hombre por naturaleza es autosuficiente y busca, a causa de ese hecho inédito que está en su alma, en su yo, busca reemplazar el plan de Dios por su propio plan. Y entonces el hombre propone religión en vez de relación. El hombre, ¿por qué propone religión? Porque a través de la religión se relaciona con alguien que definitivamente en su vida está ausente, porque la religión no produce vida. Y como consecuencia, el hombre busca religión por una razón sencilla. Él pretende vivir sin rendir cuentas a nadie. ¿Te gusta rendir cuentas a alguien? A mí no me gusta. Pero hay momentos en que lo tengo que hacer. Y fundamentalmente cuando estoy delante de Dios. El hombre pretende vivir de esa manera, sin rendir cuenta a nadie. ¿Por qué? Porque él quiere dejarse llevar por sus propias pasiones, por sus deseos personales, por su yo. Entonces, ¿la religión qué es? La religión es el camino construido por el hombre en su pretensión jactanciosa de llegar a Dios, lo cual nunca lo logrará. La torre de Babel, miren sus casas, repasen Génesis capítulo 11. La torre de Babel fue una contundente demostración del humanismo que hoy prevalece en todo el mundo después del postmodernismo. ¿Y qué es el humanismo? Es la exaltación del hombre por el hombre mismo. Y Dios siempre queda relegado en la consideración de sus méritos. El hombre se atribuye a sí mismo méritos personales. Todo eso es fruto de la altivez del corazón del hombre. Y su final, el final de la altivez, siempre es una tremenda decepción. ¿Qué es entonces la religión? La religión, lo anoté aquí, es la máscara que utiliza el hombre natural para su propia justificación.
como lo hicieron Adán y Eva cuando estaban en el huerto. Ellos gozaban de la comunión con Dios, desobedecieron la voz de Dios, hicieron conforme a su deseo. ¿Y qué descubrieron? Su desnudez. Y cuando descubren su desnudez y escuchan la voz de Dios, se esconden. Lo peor que podemos hacer es permanecer escondidos, querido. En la cueva no hay luz. Hay que salir de la cueva, ir a la presencia de Dios y exponernos al escrutinio de Dios, porque definitivamente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es bueno. Él viene a nuestra vida para sanar, para liberar, para restaurar. La religión es la máscara que utiliza el hombre natural para su propia justificación, y lo vuelvo a decir de nuevo, no nos gusta rendir cuenta de nuestros actos, pero tarde que temprano lo vamos a tener que hacer. Muchos lo conocieron aquí al hermano Raúl Torres, ¿recuerdan? Y él tenía este concepto grabado en su mente de alguien que alguna vez predicó. Nunca deje que tus cuentas tengan un lazo muy largo. Trata siempre de arreglar tus cuentas rápido. Aleluya. Tengo acá escrito algo que es fuerte, no lo voy a leer. Lo paso para otro momento. Dios nos ama y lo hace con un amor verdadero y eterno. Pero debemos saber que la relación con Dios no se obtiene a través del conocimiento mental de un texto, a través de la práctica de una forma de religión, de un rito, de una tradición. Dios anhela que nosotros experimentemos la verdad. La verdad se sustenta en la palabra de Dios, y de ella, de la verdad, fluye vida y espíritu. Claro, vamos a la Biblia y encontramos allí letra escrita con tinta y creemos que es simplemente eso. Pero cuando la palabra encuentra un corazón receptivo, esa palabra que está escrita en molde de tinta con letras, es una palabra que salta al corazón del creyente, manifestando espíritu y vida. Por eso es que el hombre puede cambiar de lamento en baile cuando recibe la palabra de Dios. De estar enfermo puede ser sanado. De estar esclavo puede ser liberado. Porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. Aleluya. Jesucristo dijo, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, y lo leo en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Solo el Espíritu, y habla del Espíritu con mayúscula, Espíritu de Dios, el cual Dios ha enviado en corazones de fe. Él descendió para derramar el amor de Dios en tu vida y en la mía. Ese Espíritu que está presente en vaso de barro es la excelencia de la gloria de Dios, obrando para vida eterna. Solo el Espíritu da vida eterna. No lo entristezcas al Espíritu. No lo apagues al Espíritu. No lo resistas al Espíritu. Solo el Espíritu da vida eterna. Aleluya. Los esfuerzos humanos nunca logran mucho. Por un tiempo parecen obtener algo, pero luego pronto es como una nube pasajera. Pero Jesucristo dijo, las palabras que yo les he hablado. Lleva en memoria esto, por favor. Cada vez que vayas a la Biblia y lea las escrituras sagradas en donde Dios se ha revelado, ten presente esto. Jesucristo dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu
y son vida. Aleluya. Esto significa que la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo dice el escritor de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Es palabra que tiene poder y autoridad, pero, este pero es muy importante. Dios no hace excepción de personas. La palabra ha sido revelada para todo aquel que tenga un corazón abierto. Esta palabra que es viva y eficaz y que tiene poder y autoridad, solo actúa en la tierra, en el corazón, que se deja penetrar por la lluvia de Dios. Cuando Dios habla, empieza a llover. Y la lluvia de Dios trae renuevo, trae salvación, trae sanidad, trae victoria. Aleluya. Dios está profundamente interesado y ocupado en sanar la existencia del ser humano. Dios sabe por qué estás aquí esta mañana. Yo no te lo voy a preguntar. Nadie aquí te lo va a preguntar, pero Dios lo sabe. Aleluya. Y Dios quiere que sepa que Él está profundamente interesado, pero no solo se interesa, sino que Él se ocupa en aquello que es bienestar para tu vida. Él quiere sanar la existencia del ser humano y para eso Dios ha provisto la medicina. Dios ha manifestado que Jesucristo es el camino. Él es la verdad y la vida. Él vino a morir y resucitar para llevarnos de nuevo al Padre a una relación verdadera en la cual hay gozo, hay paz, hay libertad y hay victoria. Aleluya. Te invito a estar en pie. La cruz, testimonio de la muerte de Jesús. Lo repito, la cruz, testimonio de la muerte de Jesús. Fue el puente para cruzar de una orilla a la otra. Aquí están los decepcionados, los frustrados, los entristecidos, los amargados. Del otro lado, aquellos que están experimentando la vida eterna. Tienen paz, tienen libertad, reciben gozo, tienen contentamiento. La cruz, testimonio de la muerte de Jesús, fue el puente para llevarnos de nuevo a Dios. Y en Dios recibir el perdón para ser reconciliados. Dios nos dice esta mañana, en Cristo, aquel que está celebrando en el poder de la resurrección. Es el testimonio vivo del Dios eterno. En Cristo hay salud, hay libertad y hay paz. En Cristo podemos gozarnos en la comunión de la verdad. Su palabra. En Cristo fluye la vida en abundancia que se manifestó en el poder de su resurrección. Aleluya. Déjame decirte esto para cerrar esta mañana. Luego quiero hacer una oración contigo. El poder de la vida eterna se manifestó. Hoy lo celebramos. Aleluya. Así comenzó este mensaje, ¿no? Ese era el título. El poder de la vida eterna se manifestó. Aleluya. Y está a favor tuyo, está a favor de todo aquel que cree en Jesucristo y confiesa con sus labios que Él es el Señor. Aleluya. Te invito por un momento, antes de ir a celebrar juntos como iglesia, a hacer una oración.
Siéntete en libertad. No pienses que alguien te está mirando. El único que en este momento te observa detenidamente es Dios. Y si definitivamente estás entendiendo en esta mañana que Cristo vino para traer redención y manifestar vida y vida en abundancia, la cual está a tu favor, porque Él anhela tener una relación contigo, no religión. Desecha la religión, déjalo de lado. Dios nos llama a una relación con Él. Y si es eso lo que anhelas, por favor, ora conmigo esta mañana. Allí en tu intimidad. Pero ora creyendo que Dios te escucha. Él oye. Él no es sordo. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias te doy. Porque tú has hecho una obra preciosa. Algo que aún todavía me cuesta entender. Pero estoy, Señor, recibiendo en esta mañana el testimonio de tu palabra. Y en mi corazón yo acepto aquello que tú manifestaste, Jesús. Entiendo que he errado, me he equivocado muchas veces y anhelo corregir eso en mi vida, pero sobre todo anhelo tener algo que en esta mañana estoy escuchando y es el valor de una relación contigo, en donde vos, oh Dios, Padre de misericordia, Dios eterno, seas quien esté presente en mi vida cada día para darme el aliento, el ánimo, el valor, las fuerzas que necesito y saber que aunque estoy en un valle de prueba, un valle profundo, un valle difícil, en donde quizás estoy experimentando dolor, en donde hay muchas cosas que no entiendo y al mismo tiempo sé que no soy comprendido. Pero gracias porque tú me conoces. Y yo abro mi corazón a ti, oh Dios. Y te pido perdón por aquello que he hecho sin tener en cuenta la importancia de una relación contigo. Por eso hoy, Padre, me vuelvo a ti y pongo mi vida delante de tu trono. Y ruego que sea la persona de Jesucristo viniendo a mi corazón para llenar mi vida entera y darme esa paz, esa libertad, ese gozo que viene de ti. Confieso en esta mañana, por tu palabra, que Jesucristo es el Señor de mi vida. Y recibo tu amor y el perdón que tú me ofreces. Y pongo mi vida delante de tu presencia para decirte, Señor, aquí estoy. Cuenta conmigo. Quiero caminar en amistad contigo. Enséñame a hacerlo cada día. Oro, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Y digo, amén.